Gloria a Dios. Y ahora corresponde la palabra de abandono, de necesidad física. La palabra de necesidad física. Vamos a leer en Juan, Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 28, donde dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Aleluya. Tengo sed. El agua es imprescindible para la vida. Los tejidos del cuerpo, en los espacios intracelulares y sobre todo extracelulares, están saturados de agua, de tal manera que cuando un bebé nace, los médicos, la ciencia ha comprobado que tiene un 70% de agua y solamente un 30% de tejido material. A medida que crecemos, ya tenemos menos cantidad de agua en el cuerpo, pero también es muy importante el agua en todo nuestro organismo. La sangre es un vehículo acuoso que circula por nuestro aparato cardiovascular en una cantidad de 5 a 6 litros de sangre. Entre las causas de deshidratación se encuentra la sudoración. Es una causa de deshidratación. Jesús había sudado profusamente en Getsemaní. Todos conocemos como cuando él estaba en la agonía de Getsemaní, en su angustia, en ese estrés extremo al cual él fue sometido ante la realidad de lo que él sabía que iba a suceder, no por lo que le iban a hacer, sino por lo que él venía a hacer. Recuerden que él puso su vida, él dijo: yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo allí en Getsemaní suda profusamente, de tal manera que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, así de vistoso. La ciencia ha comprobado que en un estrés muy avanzado, una persona puede tener extravasación sanguínea en varias partes de su organismo y también en las glándulas sudoríparas. Ahora Jesús no solamente había perdido líquido por su sudoración, sino que la sudación de los tejidos, cuando son traumatizados o cuando por quemaduras de fricción son lacerados, esa agua que fluye a los tejidos, y todos sabemos porque hemos experimentado en alguna ocasión un trauma, un rasguño, un traumatismo de esta índole, y Jesús había sufrido toda esta maceración en su cuerpo. Los que hemos visto esta película que produjo el Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo, Mel Gibson, hace tal vez unos 5 o 6 años atrás, nos hemos quedado impactados por lo que ocurrió, aleluya, cómo Él lo presenta de forma tan real cuando vemos el cuerpo del Señor macerado por el látigo. El látigo romano tenía características específicas, especiales, y es que ese látigo tenía muchas cuerdas de cuero y tenían incrustados pedazos de metal, cobre, hierro, pedazos de hueso de piedra. Cuando el látigo se penetraba en la espalda del reo y al retirarlo desgarraba tejido, sangraba. Imagínense cómo exudaba el líquido celohemático por aquellas lesiones. También puede ocurrir deshidratación por sangramiento. Y Jesús estaba en pleno sangramiento. A él, después de haberlo azotado, le habían puesto una corona de espinas. La cabeza es una de las zonas más vascularizadas del cuerpo. La cabeza tiene muchos vasos sanguíneos superficiales. Y aquella corona de espinas, que dicen los historiadores, los eruditos, que no fue circular un aro como la vemos en las pinturas, sino que fue como un casquete tejido, como una corona de las que usaban antes los reyes. Se clavaron todas esas espinas en su cráneo y el sangramiento por
su rostro era profuso, pero al clavarlo en la cruz, a él le clavan las manos y los pies. Miren, las manos no se clavaron aquí porque el clavo, que era grueso como los clavos de línea, hubiera desgarrado el tejido entre las falanges y el cuerpo se hubiera descendido, sino que los clavos eran aquí en el carpo, tanto en el carpo como en los pies, en el tarso, que no es más que un conjunto de huesos pequeños que hacen como un rollo de huesecillos. Al clavar allí ese clavo, pues no podía descender el cuerpo, ni podía resbalarse de donde lo habían fijado sus pies. El sangramiento era profuso también porque esa es una zona vascularizada, por ahí pasa el paquete vasculonervioso, un paquete en el cual hay un nervio, el nervio mediano, una arteria y una vena. Al pasar y lacerarse esa vena y esa arteria a borbotones, así al ritmo cardíaco, cuando latía el corazón salía la sangre, pum, 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 estaba saliendo la sangre a borbotones por las manos y los pies del Señor. Sus espaldas laceradas, aquel cuerpo que había cargado la cruz bajo el sol ardiente de Palestina, ahora estaba allí colgando en aquel madero nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de esa situación, amados, Él siente sed. El único evangelista que narra esto es Juan. ¿Y saben por qué? Porque Juan escribe su evangelio en el 90, aproximadamente 85-90 de la era cristiana. Es la época en que surge el gnosticismo, la herejía del gnosticismo y del dualismo, de tal manera que los docetistas, los gnósticos, negaban la humanidad de Cristo. Ellos decían que Jesús era un ser espiritual, que Jesús no fue hombre, sino que bajó como un espíritu. Y la palabra dice: todo espíritu que niegue que Jesús vino en carne sea anatema. De manera que en esa época en que estas herejías estaban en apogeo, Juan escribe el evangelio y él quiere enfatizar la humanidad de Cristo. Él quiere recalcar que Jesucristo vino en cuerpo, no fue un espíritu, fue un hombre como nosotros, con esa humanidad que estaba desangrándose en choque hipovolémico. Toda la sangre de su cuerpo estaba fluyendo, estaba siendo derramada en aquel lugar del Gólgota. Bendito el nombre del Señor. Dice que él siente sed, él estaba deshidratado. Y cuando él dice tengo sed, no sabemos si lo dijo en griego, lo más probable, la Biblia, el Nuevo Testamento está escrito en griego, que se dice tengo sed en español, ¿verdad? En inglés I'm thirsty, en francés es hay soif, pero, no tengo dejo francés, pero en griego es dipso, y en latín es sitio. Cuando él dice tengo sed, era sed física. Él tenía sed porque estaba deshidratándose, estaba en shock hipovolémico, y le acercan una esponja con vinagre y hiel mezclado, y él rechaza tomarla porque a los reos le daban esta mezcla para mejorar, era un anestésico, para mejorar los dolores, pero él no quería ningún anestésico. Él quería sufrir el dolor del castigo que tú y yo merecíamos. Bendito el nombre de Jesús. Y rechaza este estupefaciente. Y vemos cómo se cumple una profecía mesiánica. En el Salmo 22:15 dice: mi lengua se pegó a mi paladar. En el Salmo 69:21 dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Jesús tuvo sed física. Aleluya. Aquel de quien Isaías dijo: a todos los sedientos venid a las aguas. El que ofreció agua viva a la samaritana diciendo: ay mujer, si tú conocieras el don de Dios y quien te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Aleluya. Aquel que dijo en aquel gran día de la fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. Sufrió
sed. Sed física para saciar nuestra sed espiritual. Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Él experimentó sed, pero todavía tiene sed, no física sino espiritual. Sed de que nosotros cumplamos la gran comisión. Sed de que nosotros ganemos a otros, aleluya, diciéndole, mira la cruz del Calvario, mira al Cristo crucificado, mira al que murió por ti, al que derramó su sangre preciosa para darte vida eterna. Acepta a Cristo, aleluya. Nosotros tenemos que proclamar este mensaje de salvación. Cristo tiene sed y debemos saciarle. Dios te bendiga. Grande Dios que tenemos, ¿verdad? Gloria a su nombre. Cuán grande es. Gloria al Señor. Y ahora escucharemos la palabra del abandono espiritual y la va a estar exponiendo el reverendo Abraham Villa. Entre las 9 de la mañana y mediodía estaba ocurriendo todo esto que estamos viviendo en esta exposición, en esta noche. Y a este punto en el cual se efectúa la expiación de los pecados de la humanidad en nuestro Señor Jesucristo, después de haber sufrido tanto de diferentes maneras, ahora experimenta nuestro Señor Jesucristo el mayor sufrimiento, que fue el sufrimiento espiritual, el dolor espiritual o desamparo de Dios el Padre. Y exclama, como dice la palabra en Mateo 27:46, Elí, Elí, lama sabactani, lo cual es Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Ahora siente Jesucristo que Dios el Padre lo desampara, que Dios el Padre lo abandona, se separa de Él. Note que desde que fue concebido nuestro Señor Jesucristo, en todo momento Él disfrutó de la presencia de Dios Padre con Él. Nunca Dios el Padre se había separado de Jesucristo. En ningún momento. La palabra nos da testimonio de esto. Isaías capítulo 11, versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor a Jehová. Isaías 61, 1 al 3 dice: el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Cuando Felipe le pide al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta, el Señor Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y tú me dices, Felipe, muéstranos al Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Bendito el nombre del Señor. Él podía declarar continuamente: no me ha dejado solo el Padre, porque continuamente él sentía la presencia de Dios Padre con él. Pero en este preciso momento en el cual está cargando con el pecado de la humanidad, él siente que Dios el Padre le abandona, porque Dios ama al pecador. Por eso envió a su Hijo, pero aborrece el pecado. Por eso, si en momentos de su vida cristiana usted siente que la presencia de Dios el Padre no está con usted, si usted siente que le falta su compañía, su poder obrando en su vida, su ayuda, es bueno que usted analice a ver si hay algo en usted que está haciendo separación entre Dios y usted. Recuerde que lo único que hace separación entre Dios y el hombre es el pecado de la humanidad, lo que hace que Dios le vire las espaldas al hombre. Pero cuando un hombre o una mujer tiene su vida a tono con Dios, la presencia de Dios el Padre está en su vida para socorrerle, salvarle, ayudarle, bendecirle en todo momento, porque esa es la voluntad de Dios, estar en nuestras vidas en todo tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Y en este momento Jesucristo sintió el peso del pecado de la humanidad que cayó sobre él, y sintió el abandono del Padre, como Dios el Padre se apartó de él y clamó de esta manera: Dios mío, como me gusta a mí decir a corazón abierto. Esa frase me nace a mí decirla. Yo creo que en este momento de tanto sufrimiento y desesperación, ya casi sin fuerza, casi que agonizando, Jesús clamó de lo profundo de su corazón, clamó: Dios mío, esto es lo último que me faltaba a mí, como decimos nosotros. Esto ya es lo último, que ahora sufro el desamparo tuyo, que tú me abandones, que me des. Pero ahí sufrió Jesús y cargó el peso de todos nosotros para darnos salvación. Bendito el nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor, qué bueno que Él sufrió. Por eso tenemos nosotros que analizar esta verdad, decir: gracias Dios Padre por Jesucristo, gracias por el sufrimiento de Cristo en la cruz, gracias porque Él padeció para que nosotros no tengamos que padecer. Yo merecía pagar ese castigo, yo merecía la cruz, yo debí pagar por mi pecado, y Cristo Jesús lo hizo en mi lugar. Bendito el Señor. Pero en Juan capítulo 14 y versículo 16 dice Jesús: yo rogaré al Padre para que envíe un consolador. En el 14, 26, 15, 26, Juan 16, 7 son porciones bíblicas en las cuales nuestro Señor Jesucristo habla de que usted y yo no quedaríamos abandonados, de que Él no nos dejaría solos, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Busque la presencia del Espíritu Santo, viva en santidad, apártese del pecado y tendrá la bendición de que el poder de Dios el Padre adorne su vida todo el tiempo. Dios le bendiga. Cuántas gracias le damos a nuestro Señor por semejante sacrificio, ¿verdad? Gracias, Señor. Miramos su grandeza cuando
escuchamos todas estas palabras, de verdad que no encontramos las palabras correctas para agradecerle. Pero creo que en esta noche gracias será suficiente y sale de tu corazón. Miro tu grandeza, tu belleza y majestad. No sé cómo agradecerte en mi espíritu y verdad. Cada día me pregunto y no sé cómo expresar ese amor que me llena. Cuántas gracias puedo dar. Gracias, Señor, te quisiera rogar y me faltan palabras para poder expresar. Gracias, Señor, toma mi corazón, toma toda mi vida. Gracias, mi Señor. Gloria a Dios. Y para concluir este tiempo, vamos a escuchar las dos últimas expresiones de Cristo: la palabra de consumación y la palabra de entrega de su espíritu. Y la va a estar exponiendo estas dos palabras el pastor reverendo Orson Vila. La cruz, en grado supremo, deleita el corazón de Dios. Debiéramos pensar lo que es la cruz para Dios mismo, teniendo en cuenta el simbolismo del holocausto que encierra la palabra en el primer capítulo de Levítico, que significaba ofrenda encendida, olor suave a Jehová. Eso es lo que significaba la palabra holocausto. Y fue preciso ante todo que Dios quedara satisfecho por medio del gran acto de obediencia de su Hijo. Y por eso el apóstol San Pablo, recogiendo este lenguaje, nos declara que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave y fragante. Eso es lo que significaba la cruz para el Padre. Nos ha tocado la sexta palabra, que es la palabra del deber cumplido. En Juan capítulo 19 y versículo 30 dijo nuestro Señor Jesucristo. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Fue la sexta palabra que pronunciara nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Consumado es. Esa expresión significaba: todo se ha terminado. He acabado, Padre, lo que me encomendaste, lo que me pediste que hiciera, lo he hecho. Ya la obra se ha consumado. Cuando nosotros vemos esta palabra consumado es, la tenemos que enfocar o ver desde tres aspectos. El primero, consumado es un cumplimiento tipológico de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra tipología? La palabra tipología significa comparación. Cuando hablamos de un tipo, es un ejemplo, es algo en referencia a otra que cumple los requisitos que esa persona tiene o esa cosa.
Y cuando nosotros decimos que esta expresión consumado es un cumplimiento tipológico de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué queremos decir? Estamos diciendo que Jesucristo, que fue profetizado, ese Jesucristo que vino antes de él llegar, hubo muchos tipos de Cristo. Y vemos nosotros desde el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer pecan, que se taparon con hojas de higuera, la primera planta que se menciona en la Biblia, la higuera. Cubrieron a Adán y Eva su cuerpo con hojas de higo tejidas. Pero dice que el padre, cuando llega al huerto, llama a Adán: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido entre los árboles del huerto y le dijo: aquí estoy. Has comido del árbol que te dije que no comieras. Y dice la Biblia que el Señor cubrió con pieles de animales a Adán y Eva. Es decir, fue el primer sacrificio en esta tierra para cubrir el pecado. El Padre sacrifica un cordero, un animal sagrado para vestir. Y ahí tenemos el primer tipo de Cristo. Tenemos de igual manera cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, en la 10ª plaga que envió al faraón y a la nación de Egipto por haber tenido 400 años al pueblo de Dios esclavizado. Le dice el Señor a Moisés: voy a enviar una plaga que el faraón va a dejar ir a mi pueblo. Voy a matar todo primogénito, desde la casa del faraón hasta el más humilde siervo. Pero dile al pueblo mío que está en Gosén que tome un animal macho de la cabra o de las ovejas, macho de 1 año y sin defecto. Sacrifícalo la tarde antes y toma la sangre en un lebrillo, en una vasija, y embarra los postes y el alquitrán, el dintel de las casas. Y cuando a medianoche pase el ángel de la muerte y vea la sangre será por señal, y en esa casa no habrá muerte. ¿De qué estaba hablando ese cordero? ¿De qué estaba hablando esa sangre? ¿Quién es el cordero que puede salvar? Ese cordero tipificaba a Cristo. Cuando viniera con el derramamiento de su sangre, exoneraría al hombre y la mujer, limpiaría el pecado. Y aquel que tiene la sangre de Cristo no ve muerte. Como dijera en Juan 11, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros vemos que muchas figuras, animales o cosas se levantaron como tipo de Cristo. ¿O es que acaso el arca de Noé no era un tipo de Cristo? Cuando la humanidad, condenada por Dios, enjuiciada por Dios, le habla a un hombre justo, Noé, le dice: fabrícate un arca. Le dio las dimensiones, cómo la tenía que hacer. 120 años estuvo construyéndola, porque voy a destruir el mundo por un diluvio. Y aquel que crea tu mensaje y se monte en el arca será salvo. Esa arca tipifica a Cristo. El que viene a Cristo tiene salvación. El que cree en Cristo tiene vida eterna. No hay pecado, no hay mundo, no hay infierno, no hay nada que pueda luchar contra un hijo de Dios, porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Cuando hablamos nosotros de la expresión de Cristo, consumado es, desde el punto de vista tipológico, se están cumpliendo los tipos del Antiguo Testamento. Todo aquello que habló de Cristo, como el José, hijo de Jacob, que fue vendido a Egipto como esclavo, vemos que José era un tipo de Cristo. Un hombre privilegiado, un hombre que recibió la aprobación de Dios, la revelación de Dios, vendido por sus hermanos. ¿Sabe qué hermano fue el que propuso vender a los madianitas a José? Judas. Judá.
¿No se parece Judá al Judas que entregó a Cristo? Y dice que lo vendieron por 20 piezas de plata. Y a Cristo se vendió por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata dieron por Jesús. 30 piezas de plata por aquel que es la luz. Yo también tengo culpa de su muerte cruel y le pido a Dios me perdone por ser tan infiel. José era un tipo de Cristo. Fue vendido, esclavizado. Pero vemos cómo después de años en la prisión, como estuvo Cristo en la prisión por ti y por mí, fue levantado a ocupar el puesto más insigne, relevante de Egipto. Se gobernaba Egipto por el mandato de José. Así este Cristo humillado, sacrificado, crucificado, vejado, escupido, este Cristo que se levantó de la tumba, un día vendrá a reinar por 1000 años entre nosotros, a gobernar esta tierra. Gloria al Señor. Estamos hablando que cuando Cristo consume la labor, cuando Cristo expresa, Padre, consumado es, ya he terminado la labor, se está dando cumplimiento tipológico de lo que era el Cristo, pero también hay un cumplimiento profético. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento está vacío. El Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento está cojo. Uno sinergiza, complementa al otro, porque tenemos que la vida de Jesucristo y su sacrificio, con esta expresión consumado es, está dando cumplimiento profético al Antiguo Testamento, cuando todos los profetas hablaron del Mesías, el Cristo, dónde iba a nacer, en Belén de Judea, cómo iba a vivir. Isaías 53 lo declara y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Le veremos más atractivo. Y empieza Isaías a describir toda la vida del Mesías. Los salmos hablan de cómo cuando se crucificara no iba a ser quebrado hueso suyo. Se le rompieron las piernas al ladrón de la izquierda, se le rompieron al ladrón de la derecha, pero cuando fueron a Cristo ya había entregado el Espíritu. No fue quebrado hueso suyo, como dicen los salmos. Dicen los salmos: ¿dónde nacería? Dice Miqueas: en Belén de Judea. No eres pequeña, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué dice Isaías? Hablando de Galilea, dice: la tierra de Galilea, Galilea de los gentiles, luz resplandecerá en medio de ella. ¿Y dónde vivió Jesucristo? En Capernaum. En Capernaum. Nació en Belén, creció en Nazaret, y su casa, en su ministerio, la tenía en Capernaum. Vemos cómo todo el Antiguo Testamento describe la vida del Mesías, a tal grado que, oh mis queridos hermanos, vemos que en esta cruz en que Cristo está crucificado se está dando cumplimiento profético al Antiguo Testamento. Pero hay algo más que tenemos que decir de esta palabra consumado es. Dijimos que esto es un cumplimiento tipológico, es un cumplimiento profético, pero es también un cumplimiento soteriológico. ¿Qué significa esa palabra? Es un cumplimiento soteriológico porque nuestro Señor Jesucristo vino para tratar de hacer las paces del hombre y la mujer con Dios. Y esa es la soteriología. Oh, nos dice Colosenses que por medio de Cristo nosotros tenemos paz para con Dios. Gloria al Señor. Y fue la función y la labor de Cristo limpiar al hombre, regenerar al hombre y la mujer, para que el hombre y la mujer hicieran las paces a través de Cristo, como dice Pablo cuando le
escribe a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es Jesucristo el enlace, es Jesucristo el purificador, es Jesucristo el salvador, es Jesucristo el que le permite, por medio de su sacrificio y derramamiento de sangre, que tú y yo podamos tener comunión con el Padre y que hoy seamos llamados hijos de Dios. Dale un aplauso. Gloria al Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario expresó consumado es, estas no son las palabras de un Cristo derrotado, sino de uno que venció. Cuando Cristo dijo consumado es, no está diciendo estoy derrotado, he fracasado, he perdido el tiempo. Está diciéndole al Padre consumado es, porque he alcanzado el triunfo, he vencido, he llegado hasta este momento y este lugar en obediencia a ti, que era el lugar que yo tenía que llegar. Había cumplido su propósito. Había terminado su obra. Se había llevado a cabo el plan de salvación para la humanidad. Se habían cumplido las profecías y ahora el hombre y la mujer podían ser salvos. Aleluya. ¿Agradeces eso? Amén. ¿Te sientes feliz? Le dice gracias, Señor. Gracias por haber venido. Quiero decirte a manera de información que este día de la crucifixión de Cristo, el Viernes Santo, escucha bien, este no es cualquier día. Era un día programado dentro del Passover, la Pascua judía, que Dios le dice a Moisés cuando el pueblo salga de Egipto, todos los años, comenzando por el primer mes, van a celebrar 7 días de la Pascua, significa muerte, donde las generaciones posteriores van a saber que yo les saqué con mano poderosa de Egipto. Y no habrá nada leudado, no habrá levadura en las casas, y comerán el cordero con hierbas amargas. Pero es que ese día de la Pascua, escuche bien, en ese día enseñan los rabinos judíos que fue el día en que Caín mató a Abel. En ese día de la Pascua, el Viernes Santo, enseñaban los judíos que fue el día que Dios hizo el pacto con Abraham. Fue el día del pacto con Abraham, que Dios le dijo en Génesis 15, te daré esta tierra por heredad. Enseñan los rabinos judíos que este día de la Pascua fue que Abraham fue a sacrificar a Isaac por petición de Dios. El día de la Pascua, hoy, Abraham fue al monte Moria, mandado por Dios, a sacrificar su hijo Isaac como una prueba de fe. Fue este día de la Pascua, del Viernes Santo, fue este día que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec cuando regresó de la batalla con Kedorlaomer y venció a los 5 reyes del oriente. Entregó en Salem al sumo sacerdote Melquisedec, le entregó todos los diezmos del botín. Fue este día. Enseñan los rabinos judíos que en este mismo día fue que Esaú vendió a Jacob, su primogenitura, por un plato de lenteja. Fue este mismo día que Gedeón venció a los madianitas con 300 hombres. Fue este mismo día en que Satanás probó la derrota y se convirtió en nada, porque hoy tenemos nosotros, en el nombre de Jesús, victoria sobre Satanás y los demonios. Este día del Viernes Santo es el día de la gran liberación de los hombres y mujeres de este mundo, lavados por la sangre del Cordero. Tipológicamente, Jesucristo
fue Él quien hizo la obra. Por eso exclama al Padre: Padre, consumado es. La obra se ha terminado. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y nos trasladamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, verso 46. Y en Lucas 23, 46 veremos la última palabra que pronunció, la séptima palabra que pronunció Cristo en la cruz del Calvario. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que cuando esto ocurrió, cuando el Señor entregó su espíritu, dice que desde la hora sexta, las 12 del día, hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Recuerden que los judíos cuentan las horas a partir de las 6 de la mañana. De 6 a 7 la hora primera, de 7 a 8 la segunda. Cuando llega a las 12 del día es la hora sexta. Cuando llega a las 3 de la tarde nuestra es la hora novena. Y dice que desde la hora novena hasta la hora sexta, dice que hubo tinieblas en todo el Gólgota. En todo Israel hubo un eclipse solar. Y dice que se llenó de tiniebla desde la hora sexta a la hora novena. Pero ocurrió algo. Había entregado Cristo el Espíritu. Había dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento se produjo un terremoto. Las piedras se rajaron. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo del templo era de púrpura y estaba tejido con telas azul y trenzada. Y dice que este velo, que nadie lo tocaba, de arriba abajo, normalmente una cortina, por el paso, la manipulación de las personas, se rompe la cortina de abajo hacia arriba. Pero ahora el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, porque se rasgó por mano de Dios. El sacrificio de Cristo quitó el lugar santo del lugar santísimo. El templo, que tenía unos 18 a 20 metros de largo, tenía una división entre el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y el lugar santo, donde el sacerdote ofrecía sacrificios y demás. Y dice que ese velo, que no podía entrar ningún sacerdote allá, sino el sumo sacerdote, una vez al año, habiendo ofrecido sacrificio por el pecado de él y del pueblo. Antes podía entrar una sola vez al año. Sin embargo, tenemos que cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Se acabó la separación. Ya no hay lugar santísimo, ya no hay lugar santo. Ahora podemos, a través del sacrificio de Cristo y en el nombre de Cristo, pedirle al Padre. Antes hacía falta sacerdotes que ofrecieran animales, que intercedieran ante el Padre. Ya no hace falta. Ya Cristo murió y rompió el velo del templo, para que tú y yo podamos orar directamente al Padre en el nombre de Jesucristo. Como Él dijo: todo lo que al Padre pidiere en mi nombre, lo haré. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Oh, gloria al Señor, aleluya. Bendito el Señor. Oh, mis queridos hermanos, en este día, cuando Jesús entrega el Espíritu, se rasga el templo, el velo del templo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, resucitaron santos muertos que habían, cristianos que habían muerto, resucitaron
Pero no se aparecieron inmediatamente, estamos hablando del viernes, sino que aparecieron después que Él resucitó. El domingo aparecieron en la ciudad a los santos como muestra de que Él es el que tiene el control de la vida y de la muerte, de la resurrección. Por eso Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay vida en Cristo Jesús. La promesa del Señor es poderosa. Los sepulcros se abrieron, los soldados exclamaron, aquellos mismos soldados que le escarnecieron, que le escupieron, que le dieron vinagre, que le clavaron allí la lanza en su costado. Estos mismos soldados, al ver toda la manifestación, exclamaron: verdaderamente este era hijo. ¡Cosa vaya! ¡Sili! ¡Juraba! Solamente hace falta un encuentro con Cristo para que el corazón más duro se doblegue, para que la vida más fría e incrédula reciba una dosis de convicción de que Cristo es el Señor. Cuando Cristo llegó a la cruz del Calvario y el Señor entrega el Espíritu al Padre, también podemos mirar esto desde 3 puntos de vista. Esta fue una muerte real. Anoche predicábamos allá en el Southwest, en nuestra iglesia del Southwest, y hablábamos cómo algunos no creen que Cristo es un personaje real. Algunos dicen que Cristo fue un mito. Otros dicen que Cristo es una fábula. Otros dicen que Cristo lo inventaron los cristianos. Los cristianos inventaron a Cristo. Cuando dice la Biblia que los apóstoles de Cristo que le seguían, cuando Él murió, mira, patica, ¿para qué te quiero? Salieron huyendo, amedrentados, llenos de pánico. ¿Cree usted que esos que huyeron van a ponerse a inventar una religión? No. Sencillamente las pruebas de la sociedad, de la historia, de la humanidad y las pruebas bíblicas, que es el libro más viejo del universo, que todo lo que recoge aquí fidedignamente se ha cumplido, porque siendo la palabra de Dios y no siendo un libro de medicina, es un libro de medicina. Nos habla de medicina, nos habla de microorganismos, nos habla de enfermedades, nos habla de sanidades. No siendo un libro de astronomía, nos habla de astronomía, nos habla de química, nos habla de física, nos habla de sociología, nos habla de economía, nos describe los distintos imperios que iban a ocurrir en el mundo. Oh, tenemos nosotros que la palabra del Señor es una palabra fiable, es una palabra confiable, es una palabra digna de reconocimiento. Por eso el mundo entero reconoce la palabra de Dios como fidedigna. Estamos hablando de que la muerte de Cristo fue una muerte real. Fue una muerte real. No fue algo ficticio. Todos los años van más de 2 millones de personas turistas a Israel para ver los lugares sagrados del cristianismo. Más de 2 millones cuando estuvimos nosotros en noviembre, el grupo que fuimos. ¿Cuántos grupos nos encontramos? Cuando parqueábamos, cuántos ómnibus cargados de personas de la India, de la China, de Estados Unidos, de Europa, de Rusia, de cuántos países viniendo a la Tierra Santa, aquellos que creen, para mirar los lugares históricos del cristianismo. Gloria al Señor. La muerte de Cristo fue una muerte real. La muerte de Cristo fue una muerte voluntaria. A Cristo no lo llevaron obligado a la muerte. A Cristo no lo llevaron castigado a la muerte. Cristo vino a morir. Algunas personas incrédulas, impías, tratando de restarle valor al cristianismo, dicen: y si Cristo era Dios, ¿por qué se dejó matar? Lo mismo le decían los soldados: si tú eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Si tú eres hijo de Dios, le decían los ladrones: sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero el problema es que Jesucristo vino a morir. A Cristo no lo mataron, Él vino a morir. La
La misión de Cristo era esa, morir por la humanidad, porque nadie podía salvar al hombre y la mujer, porque haría falta uno que no tuviera pecado. Y aquí, todo nacido de hombre y de mujer, somos pecadores. Dijo David: en pecado me concibió mi madre, pero Jesucristo nunca pecó. Fue tentado en todo, pero el diablo no pudo vencerlo. Por eso era el único que podía ir a la cruz a expiar el pecado de la humanidad, para que todo el que en él crea, para que todo el que acepte su vida y sacrificio tenga vida eterna, no vaya a condenación. Por eso la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte real, pero fue una muerte voluntaria. Cuando se acercó la hora, Jesucristo mismo dijo: se acerca la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres pecadores y será muerto, pero al tercer día resucitará. Él mismo se lo dijo a sus discípulos: yo tengo que ir a la muerte. Oró en Getsemaní y le dijo al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. Porque como humano tenía que cargar el pecado de toda la generación y toda la humanidad. Y él sabía lo que le venía. No era nada fácil. Le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero rápidamente reaccionó y le dijo: pero no sea como yo, sino como tú quieras. Él lo dijo. Que él iba a morir. ¿Cuántas veces trataron de matar a Cristo? Desde que vemos a Herodes el Grande, cuando los magos anunciaron que había nacido el rey de los judíos, Herodes quiso matarlo. Le dijo a los magos: cuando lo encuentren, avísenme para yo ir a adorarle. Lo va a adorar con un cuchillo afilado. Y un ángel le apareció a los magos de noche en sueño y le dijo: váyanse por otro camino, porque Herodes busca al niño para matarlo. Y le dijo el ángel Gabriel a José: